Hola a todos, bienvenidos a este nuevo directo temático sobre, un tema que por desgracia está bastante de actualidad, como es los impuestos que pagamos y que vamos a pagar. Como sabéis, el Gobierno ha remitido a Bruselas un plan a cambio de que nos den dinero para subir de manera importante los impuestos o los peajes, en conjunto lo que el Estado extrae de la ciudadanía de manera bastante apreciable. Quizá lo más llamativo ha sido los peajes a las carreteras, que tienen puntos buenos, pero desde luego también puntos bastante negativos si no va acompañado de una rebaja de impuestos. Pero también hay otras medidas, como la supresión de la tributación, de la reducción por tributación conjunta, la subida del IVA a determinados productos azucarados, por ejemplo, la subida de impuestos al diésel, aunque esto se podría justificar quizá desde el punto de vista de las externalidades negativas. También la eliminación de la reducción por aportaciones a planes de pensiones. Bueno, en general una serie de medidas que buscan incrementar la recaudación y más que van a venir en el futuro. No nos creamos que esto va a terminar aquí, ni mucho menos. Y frente a esta realidad cada vez más ofensiva del Estado para obtener ingresos, pues nos encontramos con argumentos que justifican este ataque del Estado a los ciudadanos diciendo que en España se recaudan pocos impuestos. Y es verdad que se recaudan menos impuestos que en Europa, es verdad que la recaudación en relación con la economía es inferior a otras zonas de Europa, pero esa diferencia se debe sobre todo a que la tributación que recae sobre los hombros de las clases medias o de las rentas bajas es inferior que en Europa. Por tanto, no nos creamos que recaudamos menos porque aquí los ricos están exentos de pagar impuestos y en Europa pagan mucho y por tanto en Europa se recauda mucho más por este motivo. No tiene nada que ver. Pero el motivo del directo es un debate o una aclaración, unas apostillas que hice a un comentario de Gonzalo Bernardos, donde pues Gonzalo intentaba argumentar que en España se pagan pocos impuestos. Bien. Dice Gonzalo, si todo el mundo, como dice aquí quienes no saben sumar, paga más del 50% de lo que gana o tiene en impuestos, ¿cómo puede ser que los ingresos públicos en relación al PIB solo sean del 39,2% en 2019? Este argumento es interesante. Es decir, no entendáis esto como un ataque sin cuartel a Gonzalo, porque es una pregunta legítima, ¿no? Podemos valorar si, como decís algunos, el 39,2% es solo, ¿no? Es decir, si es poco, que el 40% de lo que genera la economía se lo termina apropiando el Estado, si eso es demasiado poco. Pero la pregunta que él plantea es otra, es si todo el mundo percibe que paga más, si todo el mundo percibe que paga más del 50%, ¿cómo es posible que los ingresos públicos pesen el 40%. No todo el mundo puede estar pagando más del 50% si la media, digámoslo así, es el 40%. ¿Vale? Entonces, como digo, esta pregunta es interesante y por eso hago un directo para contestarla. Ya lo expliqué en Twitter, pero creo que es mejor pues explicarlo de manera más desarrollada a través de un directo. ¿Vale? Entonces, empecemos por aquí, ¿no? De entrada, los datos que da Gonzalo son correctos. El PIB del año 2019 a precios de mercado, es decir, si cogemos toda la producción final de España en el año 2019 y la multiplicamos por sus precios de mercado, el valor de todo eso es 1,25 billones de euros. Y los ingresos públicos en 2019 fueron de solo, según Gonzalo, 467.800 millones de euros. Por tanto, una simple ratio nos lleva a que, efectivamente,
el peso que los ingresos públicos tienen en el PIB sea del 39,2%. Bien. Problema de este argumento, al que Gonzalo, por cierto, no ha respondido, como algunos preguntáis, y es así, no ha respondido. Pues hay varios problemas que voy explicando a continuación. A ver, el primer problema es que Gonzalo está midiendo los impuestos, la recaudación del Estado, en relación con el PIB a precios de mercado. El PIB a precios de mercado, ya os he comentado, que es producción final durante un año de España por los precios de mercado. El problema de este indicador es que los impuestos netos sobre la producción, por ejemplo el IVA, ya están incluidos en el PIB, porque el precio de mercado es un precio después de impuestos. Con lo cual, claro, el PIB de 1,25 billones de euros es un PIB que ya contabiliza parte de los impuestos que se está pagando, que la ciudadanía está pagando al Estado. Y por tanto, calcular impuestos o ingresos públicos en relación a una magnitud que ya computa parte de los impuestos que están en el numerador, te da una cifra que es sesgadamente baja, ¿no? Como digo ahí, imaginad que, bueno, lo digo sin leerlo, imaginad que una persona compra un producto a un precio de 100. Y de esos 100 euros, 10 son impuestos. Es decir, que el precio antes de impuestos sea 90, el precio después de impuestos es 100. Paga 10 de impuestos. Vale. Si yo he pagado 10 de impuestos, ¿cuál es el denominador sobre el que he de calcular qué porcentaje de impuestos he pagado? ¿Es 100 o es 90? Evidentemente, si lo calculamos 10 sobre 100, diremos que hemos pagado el 10% de impuestos. Pero claro, 100 ya tiene incluidos los 10. Por tanto, como algunos decís en el chat, hemos de coger la cifra de 90, no de 100. Y 10 sobre 90 es el 11,1%. Por tanto, si calculamos 10 sobre 100, diremos que hemos pagado el 10 cuando en realidad hemos pagado el 11. ¿Vale? Entonces, para corregir este problema, tenemos un concepto en contabilidad nacional que se llama PIB a coste de factores. Es decir, lo que hacemos es multiplicar la producción final por el coste de producción o por el precio antes de impuestos netos sobre la producción. Y si lo hacemos, si tomamos el PIB a coste de factores del año 2019, que es sobre el que tendríamos que calcular los impuestos que pagamos, el peso de los impuestos que pagamos, lo que vemos es que el PIB a coste de factores no era de 1,25 billones de euros, sino de 1,12. ¿Vale? Entonces, este es el primer error, lo primero que hay que corregir. Los impuestos especiales que decís algunos, por cierto, si son impuestos sobre la producción, ya están incluidos en el PIB en el PIB a precios de mercado. Vale. Segundo problema, que este ya es quizá más complicado de entender, sobre todo si no nos hemos metido en las tripas de contabilidad nacional. El PIB a coste de factores, que es el denominador que hemos de coger, se divide en dos magnitudes. Una son las compensaciones salariales, los salarios que perciben, las remuneraciones, mejor dicho, que perciben los trabajadores, y por otro el excedente bruto de explotación. Algunos preguntáis, por cierto, que cómo se mide en Europa. En Europa se mide, como ha dicho Gonzalo. Es decir, yo no estoy diciendo que Gonzalo haya empleado un mal dato o algo así. Si el dato que emplea Gonzalo lo queremos utilizar para comparar nuestra fiscalidad con la europea, pues vale, no tengo nada que criticar. Ahora, si el dato que da Gonzalo se quiere utilizar para conocer qué porcentaje de nuestras rentas monetarias es apropiado por el Estado, ese dato no es adecuado. ¿Vale? Esa es la crítica, no que se utilice para comparar, ahí vale, todos lo hacen, pues más o menos sirve. Ahora,
Si queremos forzar una interpretación a partir de ese dato que no es correcta, pues hay que explicar por qué no lo es, ¿no? Entonces, como os decía, el PIB a coste de factores, que es el denominador que hay que utilizar para comparar cuánto valor extrae el Estado de la sociedad, se divide en remuneraciones a los trabajadores y excedente bruto de explotación. El excedente bruto de explotación es aproximadamente lo que podríamos llamar rentas del capital en un sentido muy amplio del término. ¿Vale? No solo entran los beneficios empresariales, sino que entran otras magnitudes, como por ejemplo los ingresos de los autónomos, también están ahí incluidos, pero entran dos magnitudes que quiero destacar porque también hay que quitarlas del denominador. La primera es el consumo de capital fijo. El consumo de capital fijo es aquella parte de la inversión empresarial que se considera depreciada, consumida, cada año. Entonces, si conocéis cómo funciona mínimamente la cuenta de resultados de una empresa, las empresas pagan impuestos, o se aproxima el pago de impuestos sobre sociedades, a partir del llamado beneficio neto. El beneficio neto, ¿qué es? Pues partimos de los ingresos y en los ingresos pues vamos quitando coste de producción de las mercancías, gastos financieros, gastos generales de administración, marketing y más y quitamos también la amortización del capital, es decir, aquella parte de los bienes de capital fijos a la que le atribuimos pues periodificamos su coste y atribuimos que parte de ese capital fijo ha sido consumida durante ese ejercicio. Por tanto, los impuestos en las empresas no se pagan a partir de los beneficios antes de amortizaciones, sino después de amortizaciones. Si una empresa dice, yo pago el 50% o el 25%, me da igual, yo pago el 25% de mis beneficios en impuestos. No se está refiriendo a los beneficios antes de amortizaciones, se está refiriendo a los beneficios netos. Por consiguiente, una empresa sí puede tener la percepción de que paga el 25, el 50, lo que sea, de sus beneficios netos, y si eso es así, hay que corregir también el PIB a coste de factores, porque ese PIB tiene incluido el consumo de capital fijo. Entonces, ¿cuánto es el consumo de capital fijo? Pues el consumo de capital fijo en el año 2019 fue de 191.571 millones de euros. Eso implica pues una magnitud que habría que deducir del PIB a coste de factores para aproximarnos al concepto también de beneficio neto sobre el que se pagan impuestos. Y por último, dentro del excedente bruto de explotación, es decir, dentro del PIB a coste de factores, hay otro elemento que también hay que destacar, que son las rentas inmobiliarias imputadas. ¿Qué es una renta inmobiliaria imputada? Bueno, Contabilidad Nacional hace la ficción de que aquellas personas que son propietarias de la casa en la que residen habitualmente perciben una especie de alquiler de la casa. Es como si los propietarios se autopagaran un alquiler a ellos mismos. Esto, que puede sonar raro, tiene bastante sentido. Imaginad un país donde todo el mundo fuera propietario de una casa, pero no viviera en esa casa, sino que viviera en la casa que alquila a otra persona. Todo el mundo sería propietario, pero nadie viviría en la casa de la que es propietario, sino en la casa de otro. Pues en ese país los alquileres monetarios sí se incluirían en el PIB y eso elevaría el PIB. En cambio, si en un país todo el mundo es propietario y vive en su casa, ahí no habría alquileres monetarios y, por tanto, el PIB sería artificialmente bajo en relación con el otro país. Para posibilitar la comparación entre países, y también porque podemos decir que las viviendas no producen algo monetario, pero sí producen servicios en especie, producen servicios de habitación, de hospedaje en especie para aquellos que viven en ellas, pues se les imputa a los propietarios de viviendas que residen en esas viviendas un alquiler. Pero claro, ese alquiler no es un dinero que cobren las personas, es la estimación
de lo que valora una persona vivir en la casa de la que es propietario. Con lo cual eso no es una renta monetaria que sea gravable. Cuando una persona dice, yo pago el 50% de mis ingresos en impuestos, no está diciendo, no, y en mis ingresos incluyo el valor en especie de la vivienda en la que vivo. No. Entonces, esas rentas inmobiliarias imputadas también hay que restarlas. Y si las restamos, en el año 2018, no hay dato de 2019 todavía, en el año 2018 fueron de 85.140 millones de euros. Vale, pues ahora corrijamos la cuenta en función de todos estos cambios que he ido mencionando y que son, creo que, pertinentes. Vamos a hacerlo un poco más en grande. Bien, el PIB a coste de factores, como os he mencionado, es de 1,12 billones de euros. El consumo de capital fijo, que hay que restar, es de 191.571 millones de euros. Las rentas inmobiliarias imputadas, vamos a restar 80.000 millones de euros, aunque fueron 85.000 en el año 2018 y probablemente en el año 2019 fueron superiores, suelen ir creciendo. Pero como, bueno, para evitar doble contabilización, porque parte del consumo de capital fijo que hemos restado está incluido también en estas rentas, pues vamos a restar 80.000. Con lo cual, nos queda un PIB de lo que podríamos llamar rentas gravables por valor de 842.863 millones de euros. Si dividimos los ingresos públicos del año 2019, 487.804 millones de euros, entre el PIB gravable, nos vamos a que los ingresos públicos en relación con las rentas, con los ingresos que los ciudadanos sí perciben como sujetos a impuestos, es de alrededor del 58%. Entonces, en cierto modo, la percepción de la gente de que paga más del 50% de lo que gana en impuestos sí puede ser correcta. No digo si lo es o no. Digo que puede serlo y que el dato de decir, no, los ingresos públicos pesan menos del 40% en el PIB no contradice esa percepción, porque una vez corregimos lo que es el PIB por aquellos elementos que no son gravados fiscalmente o que ya son impuestos contabilizados dentro del PIB, pues nos vamos, una vez corregimos esto, nos vamos a un peso de los ingresos públicos en este PIB corregido del 58%. ¿De acuerdo? Y vamos, muchísima gente sí está pagando directa o indirectamente, aunque esto es más complicado de calcular, porque también hay traslaciones fiscales que es difícil de conocer en qué medida te tocan a ti o no, pero al menos nominalmente, sin duda, gran parte de la población sí está pagando más del 50% de lo que gana en impuestos, sin lugar a duda. Y no estoy hablando de los ultrarricos, estoy hablando del ciudadano corriente. Es decir, una vez contabilizamos no solo el IRPF, sino las cotizaciones sociales, el IVA, los impuestos especiales, pues nos vamos claramente por encima de ese 50% para muchísima gente. En términos, ya digo, nominales, legales, porque luego puede que parte de ese coste se traslade sobre otros, etcétera. Bien, pues dicho esto, luego si queréis hablamos de un tema quizá más frívolo, pero bueno, como es relativamente gracioso, para también amenizar un poco y que no sea todo economía pura y dura, pues lo voy a comentar. Pero bueno, antes de pasar a este otro tema, como hay algunas preguntas, pues las contesto. SFL Galicia, que tiene canal en Twitch, por cierto, pregunta qué te ha parecido el debate sobre Dios, Capella versus Carreiro. No lo he visto entero, lo he visto parcialmente, he visto algunas partes. Aunque a mí realmente la parte que más me interesa no es tanto la de Dios cuanto la de la mente intencional y la cognición, etcétera. Y yo sin ser experto ni mucho menos en psicología, pues no puedo estar más cerca de la postura de Capella. Ahí Carreiro no... Dani, vamos, no me convence.
Minambres 17, Rayo para Ministro de Trabajo y Economía. No me queráis tanto mal, queredme un poco mejor. Minambres 17, una pregunta: ¿por qué el alquiler en Madrid es tan caro y en Valencia, por ejemplo, no? A ver, hombre, en Valencia también ha subido mucho el alquiler, de hecho ha subido prácticamente lo mismo que en Madrid durante los últimos años, pero de partida es verdad que, o el nivel, si lo queréis, es más bajo, ¿no? El metro cuadrado de alquiler es más bajo en general en Valencia que en Madrid. ¿Por qué razón? Pues básicamente porque el poder adquisitivo en Madrid es más elevado y si la oferta está restringida en ambas partes tiende a elevar más el precio en el caso de Madrid que en el de Valencia. Si mañana los salarios, digamos, de Madrid se recortarán todos a la mitad, pues los alquileres se desplomarían, evidentemente. El Kila 007, ¿podrías explicar lo de la Sareb y qué pasa con esas viviendas? No sé exactamente a qué te refieres. A ver, la Sareb, ya lo he explicado en otras ocasiones, es el banco malo que se creó para socializar las pérdidas de los activos tóxicos que tenían las cajas de ahorros y en parte algunos bancos también. La Sareb emitió deuda para comprar esos activos que está avalada por el Estado, de tal manera que si la Sareb tiene pérdidas, y las tiene, y no puede pagar la deuda que ha emitido para comprar esos activos, quien lo tiene que pagar es el Estado. Los inmuebles y los activos financieros, porque no solo compró inmuebles, que compró el banco malo, la Sareb, pues se van vendiendo poco a poco conforme pasa el tiempo. ¿Por qué se van vendiendo poco a poco? Porque si mañana saca todos los inmuebles a la venta, no hay demanda para absorberlos todos ellos y habría que bajar mucho el precio. Y si bajas mucho el precio, que obviamente para el comprador eso es muy interesante, pero si de lo que se trata es de recuperar el dinero y que el contribuyente no pierda, venderlo todo de golpe a la vez no es ni mucho menos la mejor estrategia. Entonces va sacando esos activos reales y financieros poco a poco a la venta con el objetivo de rentabilizar o maximizar la rentabilidad de su venta. Aún así, no está recuperando lo que costó, porque pagó precios inflados, evidentemente, lo que costó esos activos, y por eso está perdiendo dinero y por eso ahora el gobierno en parte tiene que imputarse las pérdidas de la Sareb. Y Frapito, buenas tardes, tenía unas preguntas. ¿Veo un grave problema en el cúmulo de bienes? No entiendo muy bien la pregunta. No sé si la pregunta es si veo un problema en que la gente acumule muchos bienes o en si la producción puede ser excesiva. Tengo un amigo que dice que el liberalismo económico siempre ha fracasado, nunca me ha dicho por qué. Pues lo primero sería que te dijera por qué, para poder desarrollar un argumento. Por curiosidad, ¿te ha fallado? Pues evidentemente no. Bueno, evidentemente. A mi juicio, clarísimamente no. Y de hecho los estándares de vida que tenemos hoy en los países más ricos se deben fundamentalmente, desde mi punto de vista, al respeto de los principios, al respeto más o menos, en algunos casos más, en otros menos, pero al respeto más o menos de los principios del liberalismo económico. Lo digo porque, si no me equivoco, países como Singapur, Nueva Zelanda son países libres económicamente y están a la cabeza mundial en cuanto a bienestar. Muchas gracias por su trabajo. Sí, son países económicamente más libres que nosotros y son tan o más ricos que nosotros y sobre todo crecen más rápido, que eso es lo interesante. Snatch, por curiosidad, cálculos de esta índole, ¿dónde se pueden consultar? ¿Algún institución estatal o superestatal hace estimaciones así de precisas? Bueno, esos datos son públicos, los tienes en el INE, no es que yo los haya rebuscado, los haya estimado yo mismo, son datos que coge el INE. El PIB a coste de factores lo tienes en todas partes, incluso en Eurostat. O sea, se calcula directamente. Luego, para quitar lo otro, pues bueno, tienes que coger los datos del INE y ya está, tampoco es nada del otro mundo. Draigak, a mí me interesaría aún más el conocer a qué se destinan nuestros impuestos. Que no digo que la Asociación de Encaje de Bolillos del Pueblo no sea importante, pero con la que está cayendo. Bueno, a ver, los impuestos se destinan fundamentalmente a redistribución de la renta vía pensiones, vía prestaciones de desempleo, vía incluso dependencia, sanidad, educación. Se destinan también aunque en menor medida, es decir, son otros órdenes de magnitud. Seguridad, defensa, justicia, se destinan también a servicios comunitarios, pues alcantarillado, alumbrado, se destinan a infraestructuras,
incluyendo el mantenimiento de infraestructuras, se destinan a subvencionar determinadas actividades económicas, como la agricultura, como la energía, como la industria. Se destinan también a subvencionar determinadas formas de cultura, determinados medios de comunicación, y se destinan también a mantener la burocracia estatal. Bueno, no todos estos gastos, ni muchísimo menos, son necesarios. De hecho, la inmensa mayoría creo que no lo son. Pero tampoco es cierto esto que intenta vendernos Vox, no solo Vox, pero Vox también, de que si recortamos 4 chiringuitos nos sobra muchísimo dinero. Eso no es así. Si queremos una reducción significativa del tamaño del Estado, como yo la quiero, es decir, de los impuestos del Estado, eso implica una reducción importante del gasto público y, por tanto, una reducción de los servicios que nos proporciona el Estado y que mucha gente sí valora. No es que no, recortando chiringuitos inútiles, estériles, conseguiremos bajar mucho los impuestos. Esto no es así, ¿vale? Esto es puro populismo fiscal. Dredgedog, regulación del precio de las mascarillas. ¿Podrías explicar por qué bajó el precio de las mascarillas cuando el gobierno impuso un precio máximo de venta? Hay gente que dice que te equivocaste con tu predicción en cuanto a esta regulación de precios, pero yo creo que no saben leer. Gracias. A ver, ya he hablado otras veces sobre este asunto. El efecto que tuvo el control de precios del gobierno sí fue inmediatamente que varios distribuidores de mascarillas suspendieron la distribución. La suerte que tuvo el gobierno, que quizá en parte adoptó el control de precios porque preveía esto, es que China, que es el principal productor global de mascarillas, empezó a salir del confinamiento y empezó a reanudar la producción también de mascarillas, más o menos cuando se aprobó el control de precios. Y eso provocó una reducción global de los precios de las mascarillas. La reducción no se debió a que el gobierno implantó el control de precios. Si eso fuera así, la reducción de precios solo se hubiese dado en España, pero se dio en todo el mundo, incluyendo países que no regularon los precios, como por ejemplo Reino Unido o como por ejemplo Estados Unidos. El precio en esos países no era distinto del precio en el nuestro, ¿vale? Entonces no tuvo que ver el control de precios del gobierno, tuvo que ver que la oferta mundial de mascarillas aumentó una vez China pudo volver a producir mascarillas como solía. El precio de las mascarillas no era alto en febrero o en marzo porque los costes se hubiesen disparado. Era alto porque la demanda de mascarillas era enorme y la producción estaba temporal y artificialmente suspendida. Como en una subasta, ¿no? Si solo hay 3 cuadros y hay muchos que los quieren comprar, pues se dispara el precio. Por eso el control de precios, por eso los precios máximos era potencialmente dañino, porque si hay muchos países que están compitiendo por comprar un stock limitado de mascarillas y tú dices, no, aquí no vamos a pagar más de 1 euro, pues entonces, evidentemente, las mascarillas se las van a llevar otros países. ¿Qué pasó? Que como al mismo tiempo o poco después los precios sí empezaron a bajar porque se reanudó la producción en China, pues hubo más stock mundial y se pudo comprar a menores precios. Pero insisto, no fue por el control de precios. Alemans, ¿cómo lleva el libro contra el marxismo? Pues ahí va. La verdad es que no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría, aunque va avanzando. Eso es cierto, pero por desgracia no estoy escribiendo tan rápido como otros libros, no porque el tema sea mucho más complicado, que en parte también, pero no por eso, sino porque no le puedo dedicar las horas que le dedicaba a los otros libros por temas profesionales y personales también. SkrallQ, que el nuevo tema sea de reviews de anime, no será eso. Diego Groguet 21, ¿crees que las televisiones privadas están compradas por el gobierno o realmente no es así? A ver, creo que las televisiones privadas pueden tener un problema de credibilidad en la medida en que reciben publicidad institucional y ayudas públicas. Y creo que la mujer del César no solo ha de ser honesta, sino parecerlo. Y recibir esas ayudas no contribuye a que parezcan honestas. Sinceramente creo que no están al servicio del gobierno. Otra cosa es que las televisiones, algunas de ellas, tengan intereses y tengan, sobre todo, ideología, y por tanto haya algunas de esas televisiones que claramente sean pro gobierno, pero no por el dinero que
pero no por el dinero que reciben del Estado, sino porque los periodistas, los propietarios de esos medios, pues son pro gobierno con independencia de si reciben dinero o no lo reciben. ¿De acuerdo? Vale, a ver, otras preguntas. Por cierto, una alienada ha hecho una raid de 227 participantes. Pues muchas gracias por la raid. Garokanz, sé que es una pregunta bastante compleja y puede que en un directo sobre las cosas no sea el mejor momento, pero ¿sabrías en qué se basa la Agenda 2030? Solo consigo encontrar eslóganes más que análisis. No, son grandes objetivos generales que pueden servir como motivación para que los gobiernos emprendan pues cambios legislativos, ¿no? En plan, tenemos que alcanzar esos grandes objetivos y para esto hay que aprobar esta pieza legislativa. Pero bueno, hay muchos que ven mucha conspiración detrás de la Agenda 2030. Yo creo que obviamente es una excusa para incrementar el poder del Estado, pero tampoco lo pintaría como una conspiración planetaria para eso. Hidoka, esa renta imputable del alquiler, ¿cómo se calcula por el número de habitantes, por el stock de viviendas? Bueno, básicamente por viviendas habitadas en régimen de propiedad, y lo que suelen hacer, sobre todo si hay un mercado de alquiler bastante desarrollado, es imputar un precio similar o imputar como precio el alquiler de viviendas similares a la que se está ocupando. Alonso, ¿qué opinas de Javier Milei? ¿Te veremos algún día entrevistándole? Pues espero que sí, creo que Javier desarrolla una buena labor de comunicación del liberalismo. No es mi estilo, como bien sabéis, pero bueno, división del trabajo y división de estilos, y cada cual que compre el que más le guste. El Kia 007, entonces, Juan Rayo, esos gastos de deuda, los de la Sareb computan en gastos. Esos gastos, bueno, computan como transferencias de capital. No son gastos corrientes, pero sí son transferencias de capital que incrementan extraordinariamente el déficit. Y otra cosa, ¿crees necesario realmente que España necesite dinero de Europa? Por otro lado, ¿por qué no suprimen el impuesto de circulación si nos quieren hacer pagar por las autovías? Sí, esto último es correcto, yo estoy a favor de los peajes, pero deberían suprimir otros impuestos para que la medida no suponga un incremento neto de la presión fiscal, ¿no? Si España necesita el dinero de Europa, depende de qué entiendas por necesitar. Hombre, si nos regalan 80.000 millones de euros, pues a nadie le amarga un dulce. Y 80.000 dulces, pues bueno, a lo mejor te puedes morir por exceso de azúcar en sangre, pero en principio, vamos, claro que son bienvenidos. ¿Que podríamos pasar sin ellos? Pues sí, pero si nos lo regalan, mejor. Mejor en principio. Luego, claro, existe el riesgo de que se malinviertan esos 80.000 millones de euros y se creen, digamos, estructuras empresariales ineficientes a largo plazo. Existe un riesgo también de uso politizado de ese dinero, pero en principio, claro, es buena noticia que venga dinero. Pues, piénsalo tú mismo, si a ti te dieran 2 millones de euros, ¿los necesitas? Pues no, pero si te los dan, pues mucho mejor, claro. Mr. T, ¿crees que funcionaría implementar la mochila austríaca en España? Bueno, mejor que lo que tenemos, sí. Otra cosa es la transición, que puede ser un poco complicada. Cabo Sef, ¿dirías que tu libro Una revolución liberal para España aplicaría tal cual a día de hoy? ¿O estaría algo desactualizado? Bueno, habría que actualizar los cálculos, pero en general se puede usar. Eliminando las subvenciones, fuera diputaciones y fusionando municipios, 30.000 millones de recortes no es poco. Yo no estoy muy a favor, o sea, diputaciones y municipios no creáis que va a ahorrar mucho, y además no está claro que sea mejor pocos ayuntamientos que muchos ayuntamientos. La descentralización administrativa permite alinear mejor las preferencias de los ciudadanos con las políticas que adopta cada administración. Yo ya lo dije en su momento, cuando en Madrid gobernaba Carmena y mucha gente decía, ¡qué desgracia! Gobierna Carmena en Madrid. Yo decía, bueno, pues es que si Madrid no fuera un único ayuntamiento, sino, por ejemplo, que el distrito de Salamanca tuviese su propio ayuntamiento, que aún así sería
uno de los ayuntamientos con más población de España, porque prácticamente todas las ciudades españolas tienen menor población que un distrito de Madrid, pues claro, en el distrito de Salamanca Podemos no va a gobernar nunca. Entonces, quiero decir que este tipo de ejemplos creo que ilustra que es mejor tener administraciones diversas, descentralizadas y competitivas que no una sola o unificarlas. Pero bueno, sí, eliminando subvenciones probablemente entre 15 y 20.000 millones sí podríamos ahorrar, aunque eso también se trasladaría en algunos casos en subidas de precios. Parte de esas subvenciones, por ejemplo, van destinadas a abaratar el transporte público. Por tanto, sí, menos impuestos, pero más precios en algunas cuestiones. Giovanni Blas, ¿por qué crees que es absurdo que la evolución seleccione malos sistemas de percepción de la realidad? Puede simplemente elegir la mejor que exista. Bueno, esto viene del debate entre Capella y Carreiro, ¿no? A ver, el argumento que se ha utilizado es: no podemos estar seguros de que nuestras percepciones sean correctas porque no hay razones para pensar que la evolución tienda a favorecer aquellos mecanismos de percepción de la realidad que sean mejores o que sean los mejores frente a los demás, ¿no? Yo creo que este argumento es un argumento malo, ¿no? Porque Dani, por ejemplo, en el debate con Capella decía: la evolución puede seleccionar que frente a un tigre eches a correr. Y entonces tú puedes echar a correr frente a un tigre, o porque entiendes que es un tigre y sabes que es una amenaza y por tanto echas a correr para sobrevivir, en cuyo caso ahí sí que casa tu percepción con la realidad. Hay un tigre y tú percibes el tigre y echas a correr. O, decía Dani, porque puedes creer que el tigre es un dios que te manda a echar a correr. Ahí la adaptación sería igualmente funcional, porque ante un tigre echas a correr, sobrevives, pero en un caso se seleccionaría una mala percepción de la realidad y en el otro una buena percepción. Por tanto, parecería que no hay una preferencia porque la selección natural seleccione, valga la redundancia, buenos sistemas de percepción de la realidad. A mí este ejemplo me parece malo porque si la selección natural solo se produjera frente a los tigres, pues podría tener sentido. Pero la selección natural o la cognición, la selección natural selecciona sistemas cognitivos que tienen que o reflejar correctamente la realidad frente a cualquier evento externo o no hacerlo. Entonces, el hecho de que en un caso pueda ser igualmente adaptativo percibir bien la realidad que no percibirla, no significa que en todos los casos vaya a serlo. Entonces, frente a un león también creeremos que es un dios que nos está mandando correr. Pues vaya casualidad que justamente el tigre y el león creemos que nos está mandando correr a los dos. Pero frente a una gacela que nos tenemos que comer, sí, efectivamente, como dice Edu Garias, es el argumento de Plantinga. He de decir que no he leído a Plantinga, lo digo por el debate que mantuvieron Paco y Dani. Como digo, frente a una gacela también echaremos a correr porque creeremos que es un dios, o ahí casualmente diremos, no, esto es un dios que nos manda comernos la gacela. Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo sistema de cognición sea un sistema de cognición disfuncional con respecto a la percepción de la realidad y que casualmente todas las disfuncionalidades, o sea, toda la mala percepción de la realidad frente a cualquier evento externo termine siendo funcional? No tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que se seleccione un sistema de cognición que te lleva a percibir más o menos bien la realidad y te adaptas a ese sistema de cognición. Aparte que, como ya he dicho, si tuvieses un mal sistema de cognición, un mal sistema de percepción de la realidad y otros agentes tuviesen un sistema mejor de percepción de la realidad, como en parte tú estás compitiendo con esos otros agentes, estarías ante una desventaja competitiva y la selección natural no seleccionaría tu mecanismo cognitivo. Mal mecanismo cognitivo, aunque funcional en ciertos contextos, que sería batido por otro que percibe adecuadamente la realidad en cualquier contexto, o la percibe mejor que tú. Por lo tanto, ya digo, no he leído a Plantinga, pero el argumento así planteado me parece absurdo. A lo mejor hay mejores razones de fondo. Algunos decís de qué viene esto. Viene de un debate sobre la mente intencional que podéis consultar en el debate de SFL Galicia,
entre Dani Carreiro y Paco Capella. Un debate muy interesante en cualquier caso, pero que la tesis de Dani defendiendo a Plantinga yo no la veo. Pero puede ser porque no haya leído a Plantinga y por tanto no comprendo todo el argumento. A ver, veo que hay muchas preguntas, y no hay tiempo para tanto. A ver, porque aquí ya, no sé, habéis mandado una barbaridad. Pichenique, ¿por qué crees que es mejor abstenerse que votar en blanco? Para mí el voto en blanco es en protesta, en cambio la abstención puede significar muchas cosas. Sí, lo que pasa es que en cierto modo el voto en blanco sigue trasladando la idea de que confías en el sistema. Confías quizá en un cambio del sistema, pero confías en el sistema, en el sistema estatal. La abstención yo creo que es la forma más radical de separación del sistema estatal. También puede significar que no ni te has enterado, claro, pero una abstención ideológica, digámoslo así, contra el Estado, creo que es la opción más potente de separación estatal. Norcho Castro, y también creo que el hecho de que las grandes superficies produjeran mascarillas disminuyó el precio. Sí, obviamente, aparte la economía española o la economía occidental se fue readaptando a esa situación, pero sobre todo fue porque China empezó a producir de nuevo. Digo, Groguet 21, el portero, puede pasar del centro del campo cuando saca la... Eso, a los que os gusta el fútbol lo contestáis. Y Frapito, hola de nuevo. Antes, cuando me refería al cúmulo de bienes, quería preguntar si usted ve un problema que los empresarios, sobre todo ricos, acumulen muchos bienes. Es otra de las cosas que mi amigo no explica. A ver, los empresarios no acumulan bienes, ese es un error. Los empresarios lo que acumulan son activos, que es distinto. Amazon, podemos decir, vale $1 billón o más de $1 billón. Eso no significa que Amazon tenga $1 billón físicos o bienes de consumo valorados en $1 billón, no. Lo que significa es que la estructura empresarial de Amazon tiene un valor presente de $1 billón. ¿Y qué es el valor presente? El valor que creemos que tiene hoy, o que imputamos que tiene hoy, la producción futura esperada de Amazon. Es decir, es un valor que todavía no ha sido creado, son bienes que todavía no han sido creados. Entonces, no es que Jeff Bezos esté ahí acumulando bienes y bienes y bienes, no. Jeff Bezos es propietario de una maquinaria, digámoslo así, que va a generar muchos bienes en el futuro. Todavía no los ha fabricado. O no todos ellos, vamos. Y el valor de los mismos es ese. El valor que hoy imputamos a los mismos es ese. Ferib 3X, siempre comparamos la presión fiscal en España con otros países de nuestro entorno, pero ¿qué tamaños tienen estos estados en relación al nuestro? ¿Tiene, por ejemplo, Alemania un estado mayor que España? Sí, o sea, ahí entra el déficit, claro, pero a igualdad de déficit, claro que tiene un estado mayor, es decir, España puede en algunos momentos haber tenido un estado mayor que el de Alemania, pero porque se está endeudando, pero eso no es sostenible, o subes impuestos o bajas el gasto. Pero vamos, Alemania no es de los países europeos con el estado más grande. Si nos vamos a Francia, Suecia, Dinamarca, incluso Austria, Bélgica, tienen estados apreciablemente más grandes que España. Alce loco, no entiendo el argumento que se usa para imputar rentas a la vivienda. Es verdad que dificultaría la comparación entre países en los que se vive, principalmente en alquiler, y las familias no son propietarias. Pero entonces también podría ser razonable valorar trabajo en el hogar, el cuidado de niños, ancianos, las actividades de las ONGs. Bueno, muchas de esas cosas se valoran también. Por ejemplo, las actividades de las ONGs. No todo lo que entra en el PIB son intercambios monetarios. PIB es producción final, el valor de producción final, y hay producción final que no se intercambia en el mercado y por tanto hay que incluirla en el PIB. Henry RM, ¿hay algún estudio que nos diga en dónde se sitúa España respecto a la curva de Laffer? Sí, hay un estudio de Rafael Domènech, creo que también de Javier Andrés, para BBVA Research, que además está muy bien, es de hace unos años, y claramente sitúan a España a la izquierda de la curva de Laffer, no a la derecha. ¿Vale? Eso no es un argumento en contra de bajar impuestos. A mí el argumento de tenemos que bajar impuestos porque así aumenta la recaudación es un argumento que no me convence. Los liberales queremos reducir el tamaño del Estado. ¿Qué es eso de que bajamos impuestos para que el Estado recaude más? No, hay que matar de hambre a la bestia y eso significa bajar impuestos hasta que la recaudación baje. Tampoco confundáis este argumento. Estar a la izquierda de la curva de Laffer no significa que bajar impuestos no dinamice la economía. Eso no lo dice, ¿eh? Lo que significa es que no la dinamiza tanto como para que el aumento de la actividad compense la bajada de la recaudación, que es diferente.
muchas preguntas, ¿eh? Casi os pediría que dejarais de enviar. No, es que no, esto es inabarcable. Eh, Sif Ed, ¿qué opinas de las patentes, la propiedad intelectual y todo ese tema? Bueno, soy bastante contrario a las patentes y al monopolio intelectual sobre las ideas. No voy a desarrollar aquí la cuestión. En mi libro Una revolución liberal para España hay un capítulo dedicado a esto y las critico con más detalle, claro. Miguel V 5610, ¿qué opina de las elecciones escocesas y que quieren independizarse para volver a la Unión Europea? Me parece bien que quieran independizarse, me parece mal que quieran volver a la Unión Europea, pero bueno, en todo caso es preferible eso que no que si hay unas preferencias muy grandes dentro de Escocia por volver a la Unión Europea, pues que no puedan, por el hecho de estar incluidos necesariamente dentro de Reino Unido o de Gran Bretaña, pues no es correcto. Snats, ¿tienes pensado escribir más libros una vez termines el de Marx? Si es así, ¿has pensado ya la temática de algunos? Sí, por supuesto, yo no voy a parar de escribir libros mientras tenga algún uso de razón. Sí, tengo otros en cartera, libros de ensayos monetarios, libros contra o sobre los fallos de mercado y las soluciones de mercado que pueda haber. Luego también quiero escribir un libro sobre por qué el llamado cibercomunismo no soluciona el problema del cálculo económico. Bueno, sí, tengo otros agendados. David del Mago 91, ¿para cuándo una cerveza con Rubén Gisbert con una charla instructiva? Bueno, con Rubén ya he charlado varias veces, tenéis varios debates nuestros en internet. O sea, supongo que volveremos a debatir, pero no creo que sea lo más urgente después de estos debates ya. Insanebite, ¿cómo resuelve el liberalismo el problema de los monopolios en sectores cuya entrada de una nueva empresa es especialmente difícil, por ejemplo, debido al coste de infraestructura, como algunas empresas tecnológicas, eléctricas, proveedores de telefonía, etcétera? Bueno, eso es lo que se llama monopolio natural, o creo que intentas asimilar ese concepto al de monopolio natural. Bueno, hay un artículo de Harold Demsetz que se llama Why Regulate Utilities? ¿Por qué regular pues, este tipo de infraestructuras? Y él lo que propone es algo que creo que tiene bastante sentido, que es si tenemos un monopolio natural, creemos un monopsonio artificial. Un monopsonio es una especie de monopolio por el lado de la demanda, ¿no? Cuando solo hay un comprador. ¿Cómo se crea un monopsonio artificial? Pues, por ejemplo, con un cártel de compradores. ¿Vale? ¿Que solo hay una empresa que vende? Vale, pues los consumidores nos asociamos, una asociación de consumidores, por ejemplo, que ya existen en el caso de la electricidad, demandas colectivas de electricidad, para negociar de tú a tú con la eléctrica. Que sí, tú tienes mucho poder porque eres el único que vende, pero es que nosotros somos los únicos que compramos. Con lo cual, o negociamos bien o no te compramos y tú no vendes y tú tampoco puedes estar sin vender, porque tú tienes unos costes fijos, unos salarios que pagar y necesitas ingresar. Vale. Cade el Atlante, ¿por qué cree que el máximo consiguió tanta fama o reconocimiento? Porque yo creo que de alguna manera eh, como que confirma muchos de los prejuicios que, que tienen las personas. Es una ideología que les dice a muchos lo que quieren escuchar. Rayo, deberías colaborar más con Jano García y un tío blanco hetero. Me llevo muy bien con ambos, vamos, no tengo ningún problema en colaborar siempre que se pueda, no es que haya ahí una especie de distancia, ni mucho menos. Eh, vale, bueno, yo creo que vamos a dejar las preguntas por aquí, porque, bueno, ¿dónde puedo extraer datos sanitarios sobre Singapur para mi trabajo de fin de grado? Bueno, en la Organización Mundial de la Salud tienes datos de pues, tanto datos financieros como datos de salud. Y luego pues me leería algún libro sobre la sanidad en Singapur que quizá ya esté un poco desactualizado porque es de hace casi 10 años, pero Affordable Excellence, que, que creo que lo tienes disponible online, me parece que es de la Brooklyn Institution, pues hace una buena descripción del sistema sanitario de Singapur, aunque está, ya digo, desactualizado. Vale, bueno.
Juan Revilla, ¿qué contribuye más dinero? ¿Todo el conjunto de las rentas bajas o todo el conjunto de las rentas altas? Fundamentalmente las rentas altas contribuyen más, pero también es de donde queda menos por rascar. Es decir, si hay que recaudar más, vendrá sí o sí de las rentas medias o bajas. ¿Tienen las autonomías alguna competencia sobre regulación laboral? No, sobre regulación laboral como tal no. Sobre políticas activas de empleo sí tienen algunas, sobre qué cursos o cómo se gasta el dinero, etcétera, pero sobre regulación laboral no, ninguna. Y eso es un problema, ¿eh? Sería bastante recomendable que la tuvieran porque al final desde el gobierno central se impone una mala regulación laboral a todas las autonomías y eso no es muy aconsejable. Bueno, pues si os parece, por terminar con un intercambio relativamente gracioso que se mantuvo estos días en Twitter y que además ha ido derivando hacia otros asuntos, ¿no? Todo empezó con esta crítica que le hice a Anabel Alonso, ahí lo veis bien, porque fijaos que Anabel publicó un tuit con pues un neologismo gracioso que era equivotación, votación equivocada. Yo creo, ahora ella dice que no, pero yo creo que se refería 6 de mayo al resultado de la Comunidad de Madrid, o al menos imagino que pensó en ese neologismo por el resultado de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, yo ironicé porque si uno miraba su tweetline varios días antes y apenas después de conocer los datos de participación de las elecciones, ella publicó el tuit: sea cual sea el resultado, esto es un triunfo, que haya tanta participación. Entonces, claro, aquí hay una incoherencia, ¿no? Y yo dije, bueno, esto es incoherente, la equivotación fue un triunfo. Estás diciendo que la gente ha votado mal, pero antes decías que votara lo que votara, había votado bien. Entonces, parece que cuando sale lo que no te gusta, ya vota mal, y antes dices que está muy bien que haya participación porque como que queda muy, muy democrático y muy de la voz del pueblo, ¿no? Luego Anabel contestó que no, que ella no se refería al 4M, ¿no? Lo que me contestó, o sea, yo le dije a ella, entonces habrá sido una feliz coincidencia que el neologismo se acuñara 2 días después de ese 4M, que en absoluto fue una equivotación. Y, decir, que vaya casualidad, ¿no? Que 2 días después de las elecciones de Madrid, donde sale un resultado que no te gusta, te inventas el neologismo equivotación como una votación equivocada. Pues yo digo, bueno, pues habrá sido casualidad, ¿no? Vaya casualidades hay. Y ella dice, pues sí, si hubiera querido decir que el 4M me parece un error, lo habría dicho. Ha hablado la mayoría. Bueno, yo creo que ahí hay una cierta recogida de cable, siendo sinceros, pero bueno, como no estoy en la cabeza de Anabel, pues vale, tomemos sus palabras como válidas. Bien, pero como sabéis, pues por desgracia, porque no, al final te quitan muchísimo tiempo, pero pues a mi Twitter vienen muchísimos trolls. Está lleno de trolls. Trolls bastante tóxicos, es decir, porque hay trolls más graciosos, hay trolls más entrañables y hay trolls que son absolutamente tóxicos. Y mi Twitter está lleno de trolls absolutamente tóxicos. Y bueno, pues uno convive con esa toxicidad, ¿qué le vamos a hacer? Y uno de esos trolls, pues es este señor, que ahora podéis ver, que bueno, o sea, este y otro, a ver si no nos entiende todo, ¿no? Uno me dice, Juan Ramón, respétate, que tú mismo desaconsejas votar porque no crees que tenga relevancia, ¿no? Claro, y uno le dice, ¿en qué contradice eso lo que ha dicho? Entonces, este otro, que es el otro troll con cierto nivel de toxicidad, dice, para mostrar que yo
estaba cayendo en contradicciones, ¿no? Si Rayo dice que no fue una equivotación, es que fue un acierto. Si fue un acierto, es que hay opciones mejores que otras para él. Si hay opciones mejores que otras, desaconsejar votar es una idiotez. No sé si sois así o os lo hacéis. Sería os lo hacéis. Lo aclaro porque luego ya veremos que este tipo de errores ortográficos para este señor pues van a ser relevantes. Digamos que hace gala de saber escribir muy bien y luego pues comete más faltas de ortografía que palabras escribe. No sé si sois así u os lo hacéis, de verdad, es casi imposible ser tan obtuso. Aquí en este tuit está lleno de errores. Es decir, el error principal, que es por el que voy a ir, es que yo no he dicho que la votación no fuera una equivotación. Yo no he entrado en ese debate con Anabel. Pero él dice que sí, y ahora vamos a ver si es así. Pero aparte, yo puedo pensar que hay opciones mejores que otras, y lo pienso, evidentemente. No sé, Ciudadanos o el PP, incluso el PSOE, me parece mejor que Podemos. Por tanto, sí, claro que hay opciones mejores que otras. Pero aún así puedo desaconsejar votar. Bueno, es que ni siquiera he desaconsejado votar. He dicho que yo no voto. Luego he dicho que cada cual haga lo que quiera con su voto. Pero vamos, bueno, da igual. Entonces, ¿qué le contesto yo a este? Me decís que no le dé publicidad. No, si simplemente estoy mostrando la conversación porque creo que es bastante delirante y graciosa, ¿no? Porque, bueno, al final, entre tanto nivel de toxicidad, pues uno a veces o se divierte o encuentra situaciones que creo que son merecedoras de mención. Entonces yo le contesté, yo no digo nada porque no he opinado en este asunto. Es Anabel quien dice que no fue una equivotación. Yo solo repito sus palabras buscando coherencia entre sus tweets. Os falta, a este y al otro, comprensión lectora. Y el otro me contesta. Has dicho que en absoluto fue una equivotación. El antónimo de equivocarse es acertar. De nada. Es decir que, según él, yo he dicho que no fue una equivotación y que, por tanto, se acertó en la votación. Y yo le repito. Eso es lo que dice Anabel. Que no lo fue, que no fue una equivotación. Lo dicho, te falta comprensión lectora. Dice, cagada, una más. Y me copia el tuit que ya os he leído de entonces habrá sido una feliz coincidencia que el neologismo se acuñara 2 días después de ese 4M, que en absoluto fue una equivotación. Entonces, ya no sé cómo explicárselo y le digo, veo que ante la falta de comprensión lectora y contextual te hace falta un dibujito. Entonces, este dibujo, pues creo que ya está claro, ¿no? Cuando yo digo en absoluto fue una equivotación, eso es una referencia a lo que ha dicho antes Anabel, pero el 4M no lo ha sido una equivotación para nada. Bueno, de ahí a ahí, no sé. Creo que es claro. Bien. Y él me contesta, si quiere referirse a algo que antes ha puesto Anabel, que sea exactamente lo mismo, entrecomíllelo. Y usted escribe libros, primero yo puedo mencionar algo que ha dicho antes alguien haciendo un resumen o cambiando las palabras sin tener por qué citarla textualmente. Y luego, si no la cito textualmente, pues las comillas sobran. Entonces yo le digo, bueno, veo que ya lo entendió, le costó, pero en lugar de rectificar, que eso le costaría todavía más, y ya es decir, huye hacia adelante. Y él contesta, ni sabe citar, ni sabe entrecomillar, pero el problema es del otro. Y yo le reitero, te lo advertí desde el comienzo, que te falta comprensión lectora. Dice, o al menos, es que claro, escribe fatal, y lo reitero por lo que viene ahora, ¿no? Con o al menos poner comillas o citarla directamente no hubiera usted conducido a esa equivocación. Pero para eso hay que saber expresarse correctamente o escribir al nivel de un bachiller al menos. Buenas noches. Después de haber escrito esto fatal, ¿no? Tanto gramatical como sintáctica y ortográficamente, bueno, pues yo no quiero entrar en ese tema. Digo, al menos ya reconoce su equivocación, es decir, ya reconoce que entendió mal mi tuit
y que por tanto toda su cadena de tweets en este hilo erraban completamente el tiro, cuando decía, no, es que ha entrado en una contradicción porque decía que la votación era un acierto y luego dice que no se puede votar. Bueno, es que todo eso no tenía ningún sentido aquí. Algo es algo, descansa, mañana será otro día. Bueno, y aquí este señor ya, por lo visto, ya estaba un poco reventado. Dice, mi equivocación es que pensé que usted sabía escribir. No me acuerdo que tengo que bajar a su nivel y esperar errores y faltas de expresión. Error total el mío, el pensar que hablaba con un licenciado. Bueno, es decir, cuando uno ya entra en argumentos tan pueriles de si has escrito bien o has escrito mal o has escrito peor, o para no reconocer que has metido la pata, pues ya es que se está muy desesperado. Pero es que además, si escribes eso y lo escribes mal, pues ya caes en el ridículo absoluto, ¿no? Entonces, pues los errores que destaqué aquí del tweet. El primero luego lo corrigió, ¿eh? Primero escribió este tweet y lo borró, pero bueno, la captura la hice de este y por tanto subí esto. Dice, mi equivocación no es que pensé que usted sabía escribir. No me acuerdo que tengo que bajar a su nivel y esperar errores y faltas de expresión. Error total el mío, el pensar que hablaba con un licenciado. A ver. Errores que hay aquí. Mi equivocación es que pensé. No es que pensé. No, primer error. Es que pensé que usted no se escribe así. UD, pues no sé. No sé muy bien qué significará, pero usted se abrevia con U mayúscula de punto, no UD. Sabía escribir, ¿no? Es decir, que cometa ya una falta mientras me está acusando de no saber escribir, pues ya es curioso. Dice, no me acuerdo qué. A ver. Me acuerdo que es queísmo. Es no recuerdo qué, que estaría bien dicho, o no me acuerdo de qué. Por tanto, aquí falta un de. No me acuerdo de que tengo que bajar a su nivel y esperar errores y faltas de expresión. Error total el mío, el pensar. Esto no está bien expresado. Error total el mío al pensar que hablaba con un licenciado. Eso podría ser. O también, error total el mío, dos puntos, el pensar que hablaba con un licenciado. Cualquiera de estas dos valdría, pero está mal. Hay 4 o al menos 3 fallos en este tweet en el que me acusa a mí de no saber escribir. Por eso le dije, le voy a reescribir correctamente su tweet para que aprenda a expresarse. Mi equivocación es que pensé que usted sabía escribir, no me acuerdo de que tengo que bajar a su nivel y esperar errores y faltas de expresión. Error total el mío al pensar que hablaba con un licenciado. ¿Vale? Luego, además, el señor este señor, que por cierto es profesor, no es un alfabeto que aparezca por ahí, sino que da clase. Este señor siguió y siguió pues cavando más hondo. A ver si encuentro a ver si lo encuentro porque, bueno, si no lo buscaré. Aquí. O sea, obviamente después de esto, pues ya lo que uno tendría que hacer es retirarse a dormir. Y resulta que otro señor le replicó a este. La cuestión aquí es que la mayoría de la gente no ha necesitado un mapa con dibujitos para enterarse de algo tan sencillo, por lo que la comunicación en un medio informal como este ha sido del todo eficaz y eficiente. Esto también es llamativo porque, o sea, cuando le hago esta réplica, él me dice, bueno, a ver si lo encuentro porque así hacemos el comentario completo.
Bueno, luego voy a eso. Primero vamos aquí. Entonces, yo a este señor le digo, quien no quiere entender nunca va a entender, porque es verdad, hay gente que está obcecada con no entender. Entonces, por mucho que se lo expliques, a quien no quiere entender no va a entender. Y claro, como ya estaba molesto por las correcciones que le hice en el anterior tuit donde me decía que no me sabía expresar, ahora pues intenta ir de listo y nuevamente lo que demuestra es que no lo es mucho, al menos en esto, y dice, falta una coma, Rayo. ¿Quieres que juegue a ese juego? O sea, me dice que en quien no quiere entender nunca va a entender. Y dice que ahí falta una coma. Entiendo que quiere poner una coma en quien no quiere entender, coma, nunca va a entender. Lo cual no tiene ningún sentido. Le digo, una coma entre sujeto y predicado, sigue arreglándolo. A ver, quien no quiere entender es el sujeto de la oración. Quien no quiere entender se puede sustituir, por ejemplo, por el ignorante. El ignorante nunca va a entender. ¿Cómo vamos a poner una coma en el ignorante, coma, nunca va a entender? O sea, que el hombre quiere dar clases de expresión y luego pues mete sistemáticamente la pata, claro. Pero es que, además, después de que le expuse las erratas que cometió, el hombre me contesta para excusarse. El primer error está rectificado, ¿vale? Eso es cierto. Dice, los dos siguientes, el queísmo y el usted mal escrito, son admisibles en lenguaje coloquial como es Twitter y no llevan a confusiones. El último no es ni un error. Quiero poner eso. Pues quieres poner algo que está mal escrito, en cualquier caso. Entonces, claro, aquí dice, esto es admisible, son errores que no pasa nada por cometerlos. Claro, yo le digo, pero vamos, ahora te pones flexible con el lenguaje coloquial de Twitter y unos tweets más arriba me acusabas de haber citado mal cuando no era una cita textual y de que eso era del todo inadmisible en un licenciado. La ley del embudo, una vez más. Es decir, que le parece muy mal que yo referenciara una frase de Anabel Alonso porque él no pilló, que no entendió que me refería a esa frase y que debería haberla entrecomillado cuando ahí, objetivamente, no cabían comillas, me dice que eso es inadmisible, que eso es intolerable para un licenciado y que prácticamente soy analfabeto por eso, y luego cuando él sí comete faltas, tanto ortográficas como de sintaxis, dice que eso no, que es admisible, que es el lenguaje coloquial de Twitter. Bueno, simplemente para que veáis la categoría de ciertos trolls que pululan por ahí y que efectivamente, como algunos decíais, molestan mucho. O sea, molestan no porque no está abierto al debate. Yo creo que todos veis que estoy muy, muy abierto al debate, pero molestan porque no aportan nada, solo echan ruido y te hacen perder el tiempo. Y uno, pues, tiene la tentación de cuando le ponen el capote, pues tiene la tentación de entrar y pierde el tiempo, ¿no? Y como decís algunos, lo peor es que es profesor de instituto de química. Bueno, lo peor, a ver, que un profesor de instituto puede cometer faltas, no pasa nada. Ahora, la arrogancia, la prepotencia con la que un profesor que debería tener humildad en su conocimiento trata a determinadas personas con las que no coincide ideológicamente, yo puedo tener comunistas en clase, de hecho los he tenido, pero yo no los trato mal por eso, los intentaré persuadir, pero no creeré ni que son el diablo, ni que hay que machacarlos, ni nada. Intentaré hablar, dialogar con ellos, a veces los he convencido, otras veces no, pero aunque no los haya convencido, si hacen un buen examen, pues sacan la nota más alta. ¿Vale? Pero la actitud de un profesor de voy a machacar, voy a atacar, voy a acosar a aquel que no piensa como yo, pues me parece que es una actitud dogmática que es muy triste que un profesor la tenga. Si además eres más limitado de lo que crees que eres, pues todavía peor. ¿Vale? Bueno, pues simplemente hasta aquí, como algunos decís, pues más valdría que estuviese escribiendo el libro a Marx o contra Marx que perdiendo el tiempo con estas tonterías. Pero bueno, al final uno entra en Twitter y no puede evitar
responder. Uno me pregunta si es mejor ADE o economía. Pues depende a qué te quieras dedicar. Si quieres estudiar el funcionamiento de la economía en general, teoría económica, o aprender métodos cuantitativos para aplicar esa teoría económica a la realidad, pues desde luego economía. Si lo que buscas es aprender a gestionar una empresa, tampoco es que ADE sea muy bueno para eso, pero desde luego estaría más cerca de ADE. Si recomiendo algún libro sobre economía, finanzas, mercados desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, bueno, Soros utiliza ese paradigma, pero en materia de finanzas no es mi especialidad. Muy bien. Pues ya llevamos 1 hora y cuarto en este directo. Estamos alrededor de 1500 espectadores. Me preguntáis si hay Bernardos esta noche. Bueno, en todo caso habría sexta noche, ¿no? No Bernardos, la atracción no es Bernardos. Pero no hay sexta noche hoy. Algunos creen, eso es otra de las acusaciones que oigo, que estoy todos los días en la sexta. Calculad que yo a la sexta noche voy 1 o 2 veces al mes y no voy a ningún otro programa de la sexta. O sea que algunos sobredimensionan mi presencia en los medios. Muy bien. Pues bueno, algunos me sugerís que haga Right Infoblogger, pues con gusto se la hago. Y nada, nos vemos en el próximo directo. Y hasta entonces.